A principios del siglo XX, Keynes había sido testigo de la primera era de la globalización. La vida cotidiana se transformaba por doquier. Los avances tecnológicos como el telégrafo y el teléfono revolucionaban las telecomunicaciones. Los barcos a vapor y las vías ferroviarias acortaban las distancias. Decenas de millones de personas emigraban sin necesidad de pasaporte. Keynes describía así como este mercado global en el que las mercancías circulaban libremente. Keynes resumía todo esto en una frase. Un londinense podía encarar por teléfono mientras tomaba su taza matutina de té una gran variedad de productos de todo el mundo, y confiar razonablemente en recibirlos con prontitud en su propio domicilio. El militarismo, el imperialismo, las disputas raciales y culturales eran más que un entretenimiento contenido en su periódico. Qué extraordinario progreso económico humano fue aquella era que tocó su fin en agosto de 1914. Un 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, es asesinado junto a su esposa en Sarajevo. Este hecho sin precedentes trajo una de las peores consecuencias, la Primera Guerra Mundial, llamado también por algunos historiadores como la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial se llevó aproximadamente 20 millones de vidas. John Maynard Keynes era un hombre conocido en Londres. Se relacionaba con escritores y artistas. También se destacó por amasar una fortuna en el mercado de valores. Perteneciente al círculo de políticos y primeros ministros durante la Primera Guerra Mundial, Keynes asesoró al gobierno británico sobre el modo en el que debía gestionar su economía en tiempo de guerra. Al finalizar la contienda, Keynes fue parte de la delegación de paz británica que negoció el Tratado de Versalles. Los victoriosos aliados exigían que la derrotada Alemania pagara los costos de la guerra por medio de lo que se le llamó reparaciones. En síntesis, los estadistas en Versalles no querían más que exprimir una Alemania ya sumida en la bancarrota. En Alemania, Keynes juzgaba las reparaciones desproporcionadas con lo que una economía podía realmente soportar y pensaba que tendría unas consecuencias nefastas en lo económico, lo político y lo social. Asqueado por esto que estaba sucediendo, Keynes se dispuso a escribir un libro llamado Las consecuencias económicas de la paz. Un libro influyente, pero no uno de los que escribiría en un futuro y cambiaría totalmente la economía para siempre. Las consecuencias económicas de la paz. Cito: si somos de la opinión de que Alemania debe empobrecerse y sus hijos morir de hambre y quedarse lisiados, la venganza, me atrevo a predecir, no tardará en fraguarse. Nada podrá retrasar la inevitable guerra que destruirá la civilización y los progresos de nuestra generación. Eran los años 20 y la economía europea se recuperaba de la Primera Guerra Mundial. Pero por otra parte, en el norte de América, más específicamente Estados Unidos, se vivía un auge económico. La gente compraba y gastaba productos en todas las ciudades. Bebían, bailaban, era todo un podio económico. Hasta compraban acciones, algo que fue un boom en ese momento. Acciones como la de las radios centuplicaban su valor, los precios simplemente se disparaban. Se trataba de una burbuja que no tardó mucho en explotar.
Un 24 de octubre de 1929, la burbuja estalló. Los precios se desplomaron, empresas cerraron y bancos entraron en la quiebra. Todo se derrumbó, la gente perdía su capacidad de ahorro. Esto concluyó en un impacto para el mundo y en una mirada que dio lugar al fascismo, acrecentándose por el fracaso del capitalismo. Países como España, Italia y Alemania comenzaban sus marchas militares. Uno de los mayores miedos de Maynard Keynes se estaba volviendo realidad. Desde Cambridge, Keynes trataba de salvar el capitalismo de sí mismo, por medio de un estudio de las causas de la Gran Depresión y cómo remediarla. Es ahí cuando comenzó a desarrollar uno de los libros que cambiaría la economía por completo: la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Este libro abarcaría la economía como un todo. Se puede decir que John Maynard Keynes fue el artífice de la macroeconomía. No pasó mucho tiempo luego de que haya publicado la teoría general, y Keynes era considerado el economista más influyente de su tiempo. ¿Pero en qué consistía este análisis de la economía? Él marcaba que el problema se centraba en el desempleo y que el gobierno debía invertir en la restauración y el afianzamiento del pleno empleo. Según Keynes, el gasto público debería ir a contracorriente. En tiempos de bonanza tendría que reducirse el gasto y acumularse un superávit. En las temporadas de crisis como la Gran Depresión debería intensificarse, entrar en déficit y así devolverle el poder adquisitivo a los trabajadores. No fue hasta un conflicto bélico que el análisis que planteaba el economista era correcto. Poco a poco, en una economía sumida en la guerra, todo este trabajo comenzó a dar sus frutos. Estados Unidos pedía un préstamo para invertirlo en un combate bélico, que terminó bajando la alta tasa de desempleo y acabando con la depresión. A día de hoy se sigue debatiendo entre dos corrientes de pensamiento en el mundo: si ser más conservador y ser un poco más liberal, o si tener un pensamiento un poco más keynesiano. Leyendo y analizando la historia nos damos cuenta que cualquiera de las dos puntas no es buena. Vemos casos como el de Venezuela o el de Cuba, que trataron de tomar este modelo como algo a largo plazo y no le funcionó. Y vemos casos como Estados Unidos, que se mantuvo liberal y conservador y tampoco funcionó. El propio capitalismo se lo consumió. Yo creo que la historia sirve para una cosa: para ver nuestro pasado y ver cuáles fueron nuestros errores y cuáles fueron nuestros aciertos. Si algo enseñó Keynes con la teoría general es que siempre te tienes que cuestionar todo. Y siempre, si no encuentras la salida, tienes que crearla tú mismo. Y así es como vas a salir adelante.